Porque los trabajadores son los que trabajan. Encendió una llama poderosa que luego encendió también a Gilena, y Gilena y Pedrera habéis sido la vanguardia de esta lucha que se ha extendido como un reguero de pólvora por toda Andalucía. Eduardo Sevilla y yo nos conocimos en las luchas campesinas que hubo en Andalucía a finales de los años 80. Porque el movimiento jornalero está vivo y le tiene que romper la injusticia en su espalda. Su militancia política, ¿no? O sea, después de que te regañaba con la tesis de doctoral, te decía, ahora vamos a la Casa Ocupa, donde teníamos el colectivo de Chiapas, ¿no? Del cual Eduardo hacía parte, ¿no? Es decir, era la posibilidad de combinar esa academia fundamentada, pero militante, con una profunda generosidad como ser humano. Hacía falta ya una huelga, hacía falta ya una huelga general. Eduardo Sevilla fue un académico, fue un intelectual y fue una persona que nos enseñó cómo la agroecología tiene que ver con formas de lucha por la vida, fundamentalmente, por la vida en un territorio. Incluso nuestra propia vida, nuestra propia dignidad, nuestra propia supervivencia. Y estoy convencido que en otros muchos países van a surgir pintadas, comunicados y elementos de solidaridad con vosotros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Venía de una familia, pues, de personas que tenían mucha acumulación de tierra. Se llaman terratenientes o algo así, ¿no? Pues él viene de una familia así. Entonces él siempre me contó cómo, cuando terminó de estudiar la carrera de ingeniero agrónomo, porque él iba un poco destinado a gestionar el patrimonio que tenían pues ahí empezó la confrontación política con su propia familia, porque él ya quiso transformar su finca, cosa que no lo dejaron, y Eduardo, por reverdía o por descubrimiento de sentirse más del otro lado que tenían la posesión de las tierras, decidió estudiar sociología. Primero fue ingeniero agrónomo y después fue sociólogo. Yo empiezo a trabajar en la década de los 70 en la universidad dando clases de sociología rural. Y entonces me entero de que más abajo de donde estoy yo, ya casi en África, yo estoy en Córdoba, la Universidad de Córdoba, que está en Andalucía, hay un grupo de gente que son jornaleros, es decir, trabajadores sin tierra, que han ocupado fincas y que la policía está entrando y echándolos. Y les meten en la cárcel. Y cuando les sueltan al día siguiente, van otra vez y siguen luchando. Me entero de eso. Y entonces yo, que daba clase de sociología rural, le pedí a mis alumnos que si se atrevían a ir allí y ayudarlos. Y fuimos, y nos metieron en la cárcel con los estos, y empezamos a trabajar con ellos. Y así empezamos a conocer una cosa que se llamaba en aquel momento el Sindicato de Obreros del Campo, el SOC. Y nosotros hacíamos prácticas con ellos de esa forma. Nos metían en la cárcel, luego nos soltaban, pero salía en la prensa. Y eso tenía una repercusión muy fuerte. Que gente de la universidad metieran en la cárcel era algo que causaba una conmoción. Los jornaleros nadie les daba igual, pero la universidad. Y entonces eso empezó a funcionar de una manera muy fuerte y muy buena. Estamos en una propiedad privada, estamos en la finca de un militar que no ha habido empleo en esta finca nunca, y entonces reúne esta finca muchos requisitos y el empresario saca. Lo que nosotros estamos reivindicando. Ele vai fazer toda uma trajetória militante vinculada à teologia da libertação. Tinha um cura, um padre, que apoyaba os assentamentos, que apoyaba o SOC, o Diamantino García. Y este hombre fue quien me acercó a ese sindicato y me pidió que ayudara a lo que estaban haciendo los jornaleros, que era
intentar encontrar un manejo de los recursos naturales que se enfrentara al manejo industrializado, ¿no? Ellos querían utilizar sus semillas autóctonas que se estaban terminando, que no las encontraban ya, que no podían seguir viviendo así, y que querían utilizar el conocimiento local, campesino o indígena, que siempre habían utilizado allí, ¿no? Colaboré con ellos en la búsqueda del manejo ecológico de los recursos naturales, buscando universidades europeas que resolvieran los problemas técnicos que tenían la gente del SOC, ¿no? Del Sindicato Obrero del Campo, que querían cultivar así de una manera distinta y además sobre todo querían que apareciera su identidad allí, porque ellos se consideraban parte del ecosistema y querían que hubiera esa unión, ¿no? Y estaban construyendo la agroecología. O Diamantino García leva o Eduardo para Nicaragua. Eduardo toma contacto en Latinoamérica en el año 1981 cuando asiste a una reunión continental de movimientos campesinos en Managua. Aparentemente se deslumbró porque era la práctica que él venía haciendo desde la universidad con los jornaleros andaluces. Como en América Latina, las consecuencias de la Revolución Verde fueron muy devastadoras. Los movimientos campesinos surgieron por todos lados. Então Eduardo bebe muito nessa fonte da teologia da libertação, desde Diamantino Garcia, mas também desde os curas da Revolução Nicaragüense, onde os curas, os padres, tinham um papel central revolucionário. La lucha de los movimientos campesinos es lo que realmente genera la aparición histórica de la agroecología en el mundo. Los estudios para campesinos, ¿no? Y la forma de entender el mundo, la sociedad, que también la economía, cambia cuando lo haces desde el campesinado. Por tanto, eso interpela a la economía convencional, ¿no? Que lo reduce todo a mercado y que pierde todas las conexiones con todo lo que queda en los márgenes, ¿no? Y en los márgenes pues queda, por supuesto, el campesinado, pero queda todo aquello a lo que se le cuelga la etiqueta de subdesarrollo o de atraso, ¿no? Entonces ahí está el campesinado, estamos las mujeres en general, sobre todo las de campesinas. Bueno, te abre la mirada para que veas el mundo de otra manera. El campesino como algo en constante adaptación, si no ya hubiesen desaparecido, ¿no? Y las luchas campesinas a través de muchas expresiones, una de ellas, no la única, a través de la resistencia, de la siembra de las semillas, de la utilización de los conocimientos, de la recuperación de los saberes, de los sentires, de las tecnologías, que no son abstractas, que forman parte de las culturas campesinas, y defender los modos de cultivo es defender también la parte material de los medios de vida de las culturas campesinas. Pues eso estaba ahí y lo encontró en sujetos muy concretos. En sus luchas particulares en ese movimiento ahí y en sus luchas internacionales y en sus luchas por el territorio en América Latina. Allí sí que encontró realidades muy potentes de gente que ponía el cuerpo y la vida no al servicio de la agroecología, sino al servicio, digamos, de una conciencia de especie, la conciencia más humanizada, más solidaria, más de estar conviviendo y hablando y dialogando con los territorios. Somos parte de esa naturaleza, ¿no? Entonces allí sí que encontró esa fuerza y nos lo transmitió, y el ISEC en sus orígenes es netamente latinoamericanista, y entender que el cambio es en cada territorio, apoyando formas de cooperación, pero que tiene que haber una dimensión internacional para parar esta barbarie. Lo que priva es forzar a la naturaleza en sus ciclos y en su funcionamiento normal. Y eso pues no solo va en detrimento de los alimentos, sino que está destrozando y generando la crisis ecológica que hemos vivido. Y entonces, ¿para qué hace falta la agroecología? Pues para evitar el deterioro de la naturaleza y de la sociedad. Claro, para evitar que la extracción del excedente se lleve a cabo a través del mercado, como se lleva, de los mercados de los insumos, que son los que se llevan todo, y luego del mercado convencional a través de los precios y de los mecanismos que tiene para explotar. Sí. Pues la agroecología lucha contra la explotación a través de las distintas formas de mercado de la gente, y contra la explotación de la naturaleza,
que la están destrozando cada vez más. Soberanía alimentaria, queremos reforma agraria. Soberanía alimentaria, queremos reforma agraria. Eduardo Sevilla, na sua mensagem, coloca o modo de vida das comunidades camponesas como exemplo de solidariedade, de confraternização, de partilha, de autoproteção, de autogestão. Então, Eduardo nos ensinou que o modo de vida camponês é uma metáfora do futuro. Se nós queremos um futuro menos competitivo, menos individualista, um futuro mais humano, mais solidário, mais cooperativo, mais justo, a gente tem que olhar para o modo de vida camponês. Então, Eduardo coloca o modo de vida camponês numa centralidade e como protagonista para a construção da agroecologia, da justiça social. Sobretudo, aquela parte em que o camponês ele é detentor de conhecimentos essenciais para a conservação da agrobiodiversidade. La creación del ISEC por parte de Eduardo fue su gran aportación, ¿no? Porque el ISEC sigue siendo su legado, es un espacio de redes y de confluencia, sobre todo con América Latina. O Eduardo teve papel fundamental, que foi reunir cientistas latino-americanos, mas também europeus, no mesmo lugar. Esse lugar é o ISEC. Então o ISEC era grande hub de discussão entre as ciências naturais e sociais e humanas. Então acho que o Eduardo teve esse papel de juntar para que essa transdisciplina pudesse surgir, de fato. E isso teve impacto enorme na América Latina inteira, porque foram centenas de doutores formados que voltaram para suas instituições, para as universidades, instituições de pesquisa, ONGs, cooperativas, associações. Então a Embrapa não é mais a mesma antes e depois do Eduardo. A Emater, o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, não é mais o mesmo, porque teve profundo impacto dessas pessoas que foram formadas pelo Eduardo no ISEC, na construção de políticas públicas. Y ahí se empieza a generar toda una red que no tuvo parangón con otra cosa que yo haya conocido, ¿cierto? Universidades, movimientos campesinos, el MST, las mujeres en lucha, acá en Argentina los pueblos fumigados, la agricultura urbana acá en Rosario, con política pública, Chile, Bolívia, México, Brasil. No Brasil, antes, a visão era muito mais agronômica, então se falava em agricultura orgânica, natural, mas não se falava do aspecto sociológico que a agroecologia, a partir dessa experiência do ISEC y con Eduardo, nós pasamos a ter. La agroecología no es una matriz tecnológica. La agroecología es una estrategia creada colectivamente por agricultores y consumidores para enfrentarse a la perversidad de la modernidad capitalista. Lo que busca la agroecología, que trabaja en agricultura ecológica pero solo en la producción, es que en la comercialización se creen mercados alternativos donde no exista la extracción del excedente y donde se pongan de acuerdo el consumidor y el productor y eviten que haya unas personas que exploten a otra a través del valor de cambio que crea el mercado capitalista. Estar en los sitios donde están pasando cosas. Eduardo estuvo con el SOC, estuvo en el nacimiento de la Vía Campesina, estuvo en el nacimiento de los canales cortos de comercialización en Andalucía, en Córdoba, esa unión del movimiento ecologista y el movimiento alimentario y el movimiento más político de los verdes, los incipientes movimientos de consumidores preocupados por lo ecológico y todo el movimiento jornalero. Es estar en los sitios donde se piensa y donde se hacen cosas para cambiar la hegemonía, donde se hacen cosas para cambiar el cómo funcionan las cosas que entendemos que es insostenible, injusto, inequitativo. Todo eso, el estar en esos sitios, es algo que nosotras hemos bebido y ahí es donde nos hemos tratado de posicionar. El ISEC va mucho más allá del equipo estructural que tenemos, pues esos programas de posgrado, ese grupo de investigación y tal, toda esa red de gente
que de alguna manera u otra ha pasado bien por la maestría, bien por el doctorado, que comparte esa perspectiva, ¿no?, de lucha política, ¿no?, de romper estructuras de poder, y que de alguna manera u otra ha pasado por el ISEC, entendiendo el ISEC como ese espacio que posibilita esos encuentros, ¿no? Entonces nosotras hablamos mucho del ISEC Córdoba, ¿no?, UCO, y el ISEC Mundo, ¿no? Y hablando de toda esa red de vínculos, además son vínculos, ¿no? No es una red formal, oficial, es que es una red de vínculos, ¿no?, súper potente. El tema de la maestría también fue muy importante, no solamente Eduardo, sino también la gente que impulsó ese espacio formativo. Estaba muy focalizada en Latinoamérica y una manera de dar un espacio de debate y de formación teórica a mucha gente de Latinoamérica, y por eso se conformó como se conformó, ¿no? Esos 3 meses presenciales para que la gente pudiese venir. Bueno, el ISEC ha pasado por muchas etapas. Ahora estamos en una etapa en la que hay un grupo de personas que llevamos aproximadamente unos 15 años trabajando juntas. La maestría sigue funcionando, el programa de doctorado sigue funcionando y Eduardo está muy presente, ¿no?, en esos 2 espacios. El legado de Eduardo Sevilla sobre todo es humano, es decir, que hablamos a lo mejor de 3.000 o 4.000 personas repartidas por el mundo que participamos de esa idea de agroecología como lucha por la vida, sea desde un punto de vista técnico, productivo, social. La cantidad de personas ligadas a este ISEC Mundo, así abierto, donde muchas de las personas nos sentimos con muchas ganas de contribuir a que ese legado sea vivo. Eduardo Sevilla siempre nos ha mostrado ese camino, no de llevar la razón, ni en lo técnico productivo, ni en lo político. No ser vanguardia, sino escuchar. Esa capacidad de Eduardo de escuchar de verdad, no solo escuchar, sino partir de la idea de que lo que tú le pudieras contar podía ser muy válido, ¿no? Yo creo que eso en un hombre catedrático y tal no es tan habitual. Y además viniera de quien viniera. Yo a Eduardo lo he visto con esa escucha activa, con doctorandas, doctorandos o gente de la maestría mucho más joven a lo mejor, y él tenía siempre esa capacidad de escucha y esa actitud de cualquier cosa que me puedas contar me va a interesar. Y esa actitud no la tenía para nada con la gente que ocupaba espacios de poder. O sea, es que era como el anticatedrático en esas cosas, ¿no?, digamos. Y yo lo he visto en las reuniones de departamento o incluso en la universidad, en determinados espacios, contestar al poder. Acompañar o en otras ocasiones provocar procesos. Estar cerca de los sitios. Sus definiciones de agroecología siempre le insistían. Manejo colectivo, metodologías participativas, acompañamiento de procesos. Eu aprendi isso com o Eduardo, a compartilhar conhecimentos, a fazer processos de formação pensando no método, como envolver as pessoas de forma participativa como sujeito. Como a gente tinha aqui também o exemplo de Paulo Freire. Fue nessa perspectiva que Eduardo deja un legado enorme. Es decir, Eduardo, sus estudios campesinos, su pluriepistemología y multitransdisciplinariedad, como él decía, esa forma de entender el conocimiento con la gente, desde la acción, desde el compromiso del cambio, es una cuestión central, ¿no? O Eduardo nos ajudou muito a compreender a perspectiva de uma base marxista heterodoxa, aonde o camponês, o campesino, joga um papel fundamental, portanto, o saber, a epistemologia, né, essa episteme do camponês, que é tão fundamental para o pensamento teórico que se desenvolveu aqui posteriormente. O campesinato continua existindo e se reproduzindo, e se reinventando e reconquistando terra a partir de conflitos de reforma agrária. Então, para os movimentos sociais, o papel do Eduardo de formação de lideranças também foi fundamental para a formação da Via Campesina, a incidência da Via Campesina sobre movimentos como o MST no Brasil, que a partir da década de 2000 adotam, de fato, a agroecologia não só como um paradigma tecnológico, mas também sociológico, ideológico. O Eduardo ele ajuda a recolocar o camponês no processo histórico e a partir desse camponês propor
sistemas alimentares mais adequados, mais sustentáveis, mais locais, mais biodiversos. Ele colocou junto um conjunto grande de profissionais, de cientistas, que chegaram na conformação de uma teoria e de uma prática, de fato, que pode fazer toda a diferença agora nessa encruzilhada civilizatória que a gente se encontra. Actualmente, 70% de lo que comemos en el mundo está producido por campesinos en 30% de la tierra. Si le quitan la tierra a los campesinos o si desaparecen los campesinos, yo no creo que las grandes multinacionales nos puedan alimentar, porque ellas no tienen como objetivo alimentar a la gente, tienen como objetivo hacer dinero. Pero en el mundo es fundamental el problema de acceso a la tierra. No se puede hablar de agroecología y dejar eso a un lado. Los aportes de Eduardo es permanentemente recordar que es una visión sistémica y global que hay que tener de la agroecología. Creo que sin él no existiría la agroecología en el sentido que se ha desarrollado. Sin él no hubiera existido. La lucha por la dignidad eran las 5 conciencias de las que hablaba él, ¿no? La conciencia de clase, conciencia de género, conciencia de ser humano, conciencia de relacionarse con otras culturas y conciencia de relacionarse con otras especies, ¿no? Es un pensamiento muy amplio para los años en los que estaba, ¿no? Cuando estábamos en Bolivia, ¿no? La sensibilidad de Eduardo Sevilla, cuando acompañaba a Gruco, que es una institución en Cochabamba, Bolivia, y le llevaban a las comunidades, ¿no? Y él hablaba de la relación que tenían las personas que vivían en esas comunidades con otros seres, ¿no? Que no eran humanos. Él hablaba de cómo llamaban a los pájaros y cómo los pájaros venían con su llamada. Y la casa de él también formaba parte de la vida tanto académica, que Eduardo ha mezclado mucho. Y a mí eso es una de las enseñanzas que me ha dado Eduardo, que la vida son caminos que si se entrelazan, pues a él le gustaba juntar a gente de otro sitio, le gustaba traer a la gente a su barrio, presentarle a sus vecinos y entrar a la gente a su casa. Y eso hacía que siempre su casa estuviese llena de gente, que fuese conocida como la Pensión Sevilla, ¿no? Y que en casa de Eduardo siempre estuviésemos estudiantes, profesores, sindicalistas, obreros, campesinos, cooperativistas agrícolas, es decir, era un entrar y salir de gente donde Eduardo siempre fue muy generoso con su casa, con su conocimiento. Y Eduardo es cariño, es ternura, es conocimiento, es lo mejor que la academia ha podido dar para mí. O Eduardo mudou a nossa vida. Ele nos inspirou, nos inspirou demais. Né? O Instituto Giramundo Mutuando, a Escola Giramundo de Agroecologia, surge a partir da intervenção do Eduardo. Para mí Eduardo fue un maestro espectacular. A contribuição dos conhecimentos, dos ensinamentos de Eduardo Sevilla faz uma renovação das pessoas, da militância e do engajamento. O sea que tenía una personalidad que arrastraba, pero su objeto no era configurar un partido eduardista, precisamente. Lo que era que la vida fuera una fiesta y una fiesta en rebeldía. Eso es Eduardo Sevilla.